una de las asesinas en serie más conocidas de todos los Estados Unidos, que le quitó la vida a varios hombres. Una trágica historia que nos invita a reflexionar cómo una persona que es violentada y abusada por mucho tiempo puede transformarse de una víctima a un monstruo. Este es el caso de Aileen Wuornos. Aileen Carol Pittman nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Su madre era Diane Wuornos Melanie y su padre Leo Arthur Pittman. Su padre, a quien nunca conoció, era un abusador que pasó tiempo en hospitales psiquiátricos de Kansas y Michigan. Se autoeliminó ahorcándose en 1969, mientras se encontraba cumpliendo una condena en una cárcel en Kansas. La madre de Aileen se casó con Pittman cuando tenía 15 años y tuvo 2 hijos. El hermano mayor de Aileen, Keith, nació en 1955. Diane se divorció de Pittman menos de 2 años después de haberse casado con él, pocos meses antes de que naciera su hija. Abandonó a sus 2 hijos en 1960 y los dejó al cuidado de sus abuelos finlandeses, Laurie y Britta Wuornos, padres de Diane, quienes adoptaron legalmente a los 2 niños y los criaron en Troy, Michigan. Aileen afirmó que su abuelo abusó de ella en su niñez y que su abuela era una adicta al alcohol. En Lethal Intent, un libro escrito por Sue Russell, se cuenta que Aileen era azotada con un cinturón por su abuelo. Asimismo, también afirmó haber tenido relaciones con múltiples parejas a una edad temprana, incluso con su hermano. Quedó embarazada a la edad de 15 años y tras dar a luz a su hijo en una casa de maternidad en Detroit, el 23 de marzo de 1971, fue desterrada de su casa y repudiada por su comunidad. El hijo de Aileen fue dado en adopción poco tiempo después, por lo cual se vio obligada a refugiarse en un automóvil abandonado en un bosque. Pronto fue enviada a un hogar para madres solteras. Su infancia fue marcada por la violencia y el abuso, creciendo en un entorno de pobreza y abandono, donde lastimosamente se convirtió en víctima de abusos y físico. Tiempo después, su abuela falleció y Aileen y su hermano se convirtieron en pupilos de la corte. Ella comenzó a trabajar como dama de compañía, aunque todavía se encontraba en la escuela. Comenzó a usar varios alias, como el de Sandra Kettreich, en mayo de 1974. Aileen estuvo varias veces involucrada en varias cuentas en contra de la justicia. Fue arrestada en múltiples ocasiones utilizando diferentes alias. En varias ocasiones fue detenida por agresión a otras personas, por conducir en estado de ebriedad, por conducir bajo una licencia caducida. Incluso varias veces fue detenida por robo a diferentes clientes en diferentes bares. Estuvo entrando y saliendo a prisión por diferentes años bajo diferentes alias y en diferentes ocasiones en el área de Michigan, Florida y Miami. La primera vez fue encarcelada en el condado de Jefferson, Colorado, por conducir en estado de embriaguez, desorden público y disparar con una pistola calibre 22 desde un vehículo en movimiento. Se presentó también un cargo adicional al no haber comparecido ante el tribunal cuando dejó la ciudad antes de su juicio. El 17 de julio de 1976 murió su hermano Keith de cáncer de esófago. Aileen obtuvo $10,000 de su seguro de vida.
Eileen pagó una multa que tenía después de haber cobrado el seguro de vida y en los siguientes 2 meses gastó el dinero en lujos, incluido un automóvil nuevo que más tarde destruiría. A finales de septiembre de 1976 empezó a realizar autostop hasta Florida, donde conoció al presidente del club náutico, Lewis Fell, de 76 años de edad. Se casaron ese mismo año y la noticia de su boda fue impresa en la sección de sociedad en el periódico local. Sin embargo, Eileen continuamente se veía envuelta en enfrentamientos en un bar local y fue enviada a la cárcel por asalto. También golpeó a su pareja con su propia caña de pescar, provocando que él pudiera obtener una orden de alejamiento en su contra y la anulación de su matrimonio. Más tarde usaría otro alias, el de Susan Black Hobbeck, y fue multada por exceso de velocidad en el condado de Jefferson, Florida. Pocos días después del incidente en el condado de Jefferson, conoció a una mujer de 28 años de edad llamada Tyra Moore en un bar gay de Daytona Beach. Pronto se convirtieron en amantes. Moore dejó su trabajo como empleada doméstica de un hotel y permitió que Eileen la mantuviera con sus ingresos de la prostitución. Iban de motel en motel y en ocasiones durmieron en antiguos graneros. En julio de 1987, la policía de Daytona Beach detuvo a Moore y a Susan Blackahovic, o sea, a Eileen, para ser interrogadas bajo sospecha de haber golpeado a un hombre con una botella de cerveza. Durante 1989, Eileen rara vez viajó sin un arma de fuego cargada. Trabajó en los bares y paradas de los camiones para complementar sus ingresos con la prostitución. Para ese entonces, Maury y Eileen comenzaban a tener más problemas financieros. Juntas, Eileen y Moore vendían artículos robados en casas de empeño de Florida. La policía del condado de Volusia descubrió artículos pertenecientes a un tal Richard Mallory en una casa de empeño local, con un recibo que mostraba la huella dactilar de Eileen. Fue así como la policía rastreó objetos robados de Mallory hasta Eileen. Una cámara de automóvil de Mallory fue encontrada dentro de un almacén alquilado, que se abrió con una llave que le quitaron a Eileen. Eileen había alquilado el almacén bajo un alias. La policía rastreó otros objetos del automóvil de Mallory hasta personas de casa de empeño con las que Eileen se había puesto en contacto. En 1990, Moore comenzó a sospechar de las actividades de Eileen, así que decidió mudarse con su familia a Pensilvania. Cuando Eileen fue arrestada por una orden judicial pendiente en un bar de moteros en Harbor Oaks, Florida, la policía rastreó a Moore y la utilizó para obtener una confesión de Eileen. Durante 1989 y 1990, Eileen le quitó la vida a 7 hombres. Los motivos de estos asesinatos aún no están claros, pero según ella, lo hizo en defensa propia debido a que estos hombres se habrían propasado con ella y la habían intentado abusar. La primera víctima de Eileen fue Richard Mallory, de 51 años. Era el dueño de una tienda. Las investigaciones indicaron que recogió a una mujer en la Interestatal 75 en Florida para tener relaciones por dinero. Un agente del condado de Volusia descubrió su cuerpo a varias millas de su coche abandonado. Mallory había recibido varios disparos en el pecho. David Spears, de 43 años de edad, era un camionero que fue encontrado sin vida en una zona rural de Florida. También tenía diferentes impactos de bala en todo su cuerpo. Charles Cascadón, de 40 años, era un trabajador de rodeo a tiempo parcial. Su cuerpo fue encontrado unos días después de que se descubriera el cuerpo de Spears en el condado de Pasco. Tenía 9 disparos en el pecho y en el estómago. Peter Sims, de 65 años, abandonó el centro de Florida y se dirigió a Nueva Jersey en junio de 1990.
Su coche fue encontrado en Orange Springs el 4 de julio de 1990, aunque nunca se encontró su cuerpo. Troy Burress, de 50 años, era un vendedor. La policía del condado de Marion encontró su cuerpo el 4 de agosto de 1990, menos de una semana después de que se denunciara su desaparición. Aunque el cuerpo estaba bastante descompuesto, el médico forense pudo determinar que la causa de muerte fueron 2 disparos en el torso. Charles Humphreys, de 56 años, era un policía retirado que fue encontrado sin vida en su coche en una zona rural de Florida. El cuerpo estaba completamente vestido y había sufrido múltiples disparos en la cabeza y el torso. Por último, Walter Antonio, de 62 años, era un empresario que fue encontrado sin vida en una zona rural de Florida. Su cuerpo estaba semidesnudo en una zona remota del condado de Dixie. Le habían disparado 4 veces en la espalda y la cabeza. El coche de Antonio fue encontrado 5 días después en el condado de Brevard. Al principio, la policía no tenía idea de que estos crímenes lo había cometido la misma persona, ya que el término de asesino serial no era muy solicitado en ese momento. No fue hasta tiempo después de que habían varios cuerpos que la policía habría indicado que se trataba de la misma persona la que había cometido estos crímenes. En ese momento, durante la investigación, no había evidencia de quién podría ser el responsable de estos crímenes. Sin embargo, un día, unas mujeres fueron vistas en un automóvil de una de las víctimas que se habrían escapado del auto ensangrentadas y con heridas, y una persona conoció y habló con la policía sobre estas mujeres, dando así un retrato hablado de estas mujeres, y gracias a eso fue que conllevaron al arresto de Aileen Wuornos. Finalmente, en 1991, Aileen fue arrestada y acusado de los 6 asesinatos. Su juicio fue ampliamente cubierto por todos los medios de comunicación. Su retrato robot fue difundido por televisión. La policía rastreó a Moore en Pensilvania, donde se retiró a vivir con su hermana, y se le hizo un trato por el cual, si ella declaraba contra Aileen, se le concedería inmunidad. Así que Moore estuvo de acuerdo. La policía le proporcionó una habitación de motel en Florida. Desde allí, escribió una carta para Aileen, que se encontraba en custodia por violación de libertad condicional. Después de numerosas llamadas y de que Moore tratara de autoeliminarse, Aileen cedió y dijo: «Tú haz lo que tengas que hacer. No dejaré que vayas a la cárcel. Si he de confesar, lo haré». Hizo una confesión completa el 16 de enero de ese mismo año. Indicó que el asesinato de Mallory fue en defensa propia, manteniendo que él la había abusado. Fue condenada por su asesinato en enero de 1992 con la ayuda del testimonio de Moore. Cuando fue declarada culpable del asesinato de Mallory, Aileen dijo: Fui torturada. Tenían el volante. Tenían la imagen del volante con los arañazos. Estaba roto. Esa es la prueba de que yo estaba atada al volante. No puedo creer que esto haya sucedido». El 31 de marzo de 1992, Aileen invocó nolo contendere, que significa que la declaración implica que el acusado no admite ni niega los cargos, pero renuncia a sus derechos a un juicio y acepta la condena. Esto por los asesinatos de Dee Humphreys, Troy Burress y David Spears, diciendo que quería estar bien con Dios. En junio de 1992 se declaró culpable de la muerte de Charles Cascadon y recibió su 5ª pena de muerte. En febrero de 1993 también se declaró culpable de la muerte de Antonio y fue condenada de nuevo a muerte. Nunca se presentaron cargos en su contra por la muerte de Peter Sims, ya que su cuerpo nunca fue encontrado. Sin embargo, recibió en total una condena de 6 penas de muerte. Alegó inicialmente que los 7 la habían
cuando pretendieron pagarle por sexo. Más tarde se retractó reclamando defensa propia. En 2001, anunció que no solicitaría ninguna otra apelación contra su sentencia. Presentó una petición ante la Corte Suprema de Florida por el derecho a despedir a su abogado y detener todas las apelaciones diciendo: maté a esos hombres, le robé tan fría como el hielo, y también lo haría de nuevo. No hay ninguna oportunidad de mantenerme viva porque mataría de nuevo. Tengo odio arrastrándose por mi organismo. Estoy harta de escuchar "está loca". He sido evaluada muchas veces. Estoy completamente cuerda y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia en serio la vida humana y mataría de nuevo. Aileen fue condenada a muerte por los 6 asesinatos y pasó 10 años en la cárcel antes de ser ejecutada por inyección letal en 2002. Finalmente, su ejecución tuvo lugar el 9 de octubre del 2002. Podía solicitar cualquier comida que no excedieran los $20, pero esta la rechazó y en su lugar solamente pidió una taza de café. Sus últimas palabras fueron: solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como en el día de la independencia, con Jesús, el 6 de junio, al igual que en la película, con grandes naves nodrizas y todo, regresaré. Después de su ejecución, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron enterradas en su ciudad natal, Rochester, en Michigan. La historia de Aileen es un claro ejemplo de cómo la violencia y el abuso puede llevar a cometer actos terribles a ciertas personas. Esto debido a que nunca fue ayudada por nadie, nunca tuvo un apoyo emocional con ninguna persona y lamentablemente solamente su vida fue abuso y abandono por parte de las personas que más debían amarla. Hay que recordar que Aileen no solamente fue un monstruo que le quitó la vida a 7 hombres, también fue una víctima que no tuvo tratamiento y no tuvo la ayuda que debían brindarle ni sus padres, ni sus abuelos, ni la sociedad. Aunque le haya pasado todo esto en su infancia, no le da el derecho a quitarle la vida a otras personas inocentes que no tenían nada que ver con los problemas que ella había atravesado. Aunque muchas veces indicó que estos hombres habían abusado de ella o que intentaron propasarse, muchas veces también indicó que no fue así y que simplemente odiaba a los hombres y que por eso les había quitado la vida. ¿Una víctima? Sí. ¿Un monstruo? También. Te leo en los comentarios si sabías o conocías su historia. Ya que llegaste hasta aquí, me gustaría darte las gracias por compartir este momento conmigo. Además, te pediría me regales un like y te suscribas a mi canal. Te dejo mis otras redes sociales para que no te pierdas de nada. Chao.